Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Liber Quiroz Hernández y hoy les voy a presentar lo que es el método experimental de la materia de Introducción a la Investigación en Arquitectura impartida por la doctora Ayala Macías Elvio Guadalupe. Junto con mi compañera vamos a exponer lo que es el método experimental y cuasi experimental. Empezamos. El método experimental. El método experimental es un conjunto de técnicas que se utiliza para la investigación de fenómenos, adquirir nuevos conocimientos o corregir e integrar conocimientos previos. Se utiliza en la investigación científica. Se basa en la obtención sistemática, la toma de medidas, la experimentación, la formulación de pruebas y modificación de hipótesis. Este es un método muy rígido, muy exacto y suele estar controlado 100% por el experimentador. El área de disciplina que surge o más se emplea. Este método generalmente se utiliza en el área de lo que es biología, sino también en lo que es química, física, geología y en otras ciencias. Las características generales del método experimental. Ok, vamos a hablar primero de los puntos y después vamos a dar como un pequeño de lo que estamos entendiendo. Ok. Está basada en el método científico. El investigador posee absolutamente el control de las variables. Como ya lo mencioné, el experimentador o la persona encargada tiene la disposición de controlar el ambiente, el contexto o incluso el espacio donde se encuentra el experimento para manipular a su favor, obteniendo el resultado que busca o generando ciertos estímulos para buscar ese resultado en específico. Intenta recopilar información muy precisa. El propósito de este método en parte es anticipar y estudiar las relaciones generadas entre las variables que se tienen presentes en una investigación. Los instrumentos de medición utilizados deben ser de alto nivel de precisión y de exactitud, ya que el experimentador suele modificar el ambiente, el entorno o incluso el contexto. Necesitamos las herramientas adecuadas para obtener resultados muy específicos y exactos y no generar un margen de error en estos experimentos. Las variables tomadas del método experimental pueden manipularse de acuerdo a lo que los investigadores necesiten. Como ya mencionamos, es un ambiente muy controlado donde solamente suelen surgir los resultados que se suelen buscar y no tienen una flexibilidad de investigación más amplia. El investigador genera las condiciones que requiere cuando lo necesita, por lo que siempre están listos para la observación adecuada y efectiva. Manipular las variables permite al investigador elaborar el óptimo escenario con el cual observa las interacciones que se requiere. El método experimental se aplica en estudios de exploración o que intenten confirmar estudios realizados anteriores. Las condiciones están controladas un 100%. El investigador tiene la capacidad de adquirir el experimento para la confirmación de hipótesis y promover verificaciones de otros investigadores independientes. Ok, en el siguiente diapositiva tenemos lo que son los pasos, etapas o procesos a seguir para utilizar este método. Tenemos lo que es la obtención, después tenemos lo que es la formulación de la hipótesis, después tenemos el diseño experimental. La formulación de la hipótesis es hacernos la pregunta ¿por qué, qué o cómo surge este problema o por qué es
por qué es que pasa. Y son las cosas que más podemos decir, o es plantearnos la duda sobre este experimento que vamos a realizar. El diseño es cómo vamos a seguir, qué pasos vamos a seguir, qué es lo que vamos a aplicar, cómo lo vamos a aplicar y qué línea vamos a seguir. La planteación del experimento es ya tener una idea clara y precisa de lo que vamos a hacer, qué es lo que buscamos y cómo lo vamos a conseguir. Análisis de resultados. Aquí es cuando empezamos a analizar los resultados de nuestro experimento, por qué sucedió, cómo sucedió o bajo qué circunstancias sucedió esto. Y tenemos lo que es informes de resultados, que ya serían los resultados de cómo es que sucedió. Después de ahí tenemos lo que es esta línea punteada, donde empezamos a replantear nuestros resultados y empezamos a hacer una comparativa con resultados anteriores, si es que llegaran a existir, sobre este experimento, o cómo es que a ellos les surgió cierto tipo de resultados y a nosotros otro tipo de resultados, o hacemos una comparación, y es cuando regresamos a la planteación de la hipótesis. Una vez resuelto eso, empezamos a hacer una teoría, empezamos a formular lo que son nuestros resultados y empezamos a tener unas ideas más claras, y de ahí volvemos a tener lo que son los resultados de experimentos anteriores otra vez para tener todos los puntos de vista necesarios, o empezar a ver qué es lo que se nos pasó por alto, porque a ellos les dio otro resultado o porque a nosotros nos dio el mismo resultado. Esto suele variar, y después tenemos la ley, lo que es ya un planteamiento mucho más concreto o específico, donde ya pasamos por todas estas etapas y vimos cómo es que se pudo comprobar de una forma muy exacta. Un ejemplo en la arquitectura, yo apliqué ahorita lo que fue la investigación en lo que son en nuevos materiales de construcción. Por ejemplo, es un artículo de ArchDaily, muchos de nosotros lo conocemos, y es una investigación sobre los diferentes tipos de materiales. En específico, es de un sistema para construcción en el área robótica, cómo es que ellos empezaron a generar pruebas para construir ya no tanto con lo que es un sistema constructivo, lo que sería concreto o acero, sino una máquina que imprima, por así decirlo, nuestro proyecto, teniendo un diseño mucho más amplio o mucho más futurista, donde son esos diseños que no sabes cómo se van a construir o no sabes con qué estructura puede ser. Esta es una investigación sobre este método de construcción nuevo, sobre este material, y son experimentos que también son controlados, ya que pues están bajo un taller en específico y máquinas software donde hubo un estudio previo y estuvo controlados bajo ciertos climas, temperaturas y contextos para llegar a esos resultados. Las ventajas. Las ventajas es que tenemos el control de las variables, tenemos la identificación de las relaciones de causa y efecto, tenemos los resultados que se pueden duplicar, son exactos y precisos, se trabajan en ambientes controlados y se trabajan bajo situaciones artificiales. Y las desventajas.
lo que podríamos considerar como ventajas, también son nuestras desventajas. El control de las variables, no hay límites de estudio, no son flexibles o son muy exactos, y aspectos no operacionalizables, por lo cual, al ser un método muy rígido, muy cerrado, muy exacto, no nos da margen de error, no podemos explorar más allá de lo que ya sabemos, de lo que ya se estudió, simplemente nos basamos en esto. Bueno, esto es todo por mi parte. En el siguiente video mi compañero les va a explicar el método cuasi experimental. Espero les haya gustado y hayan entendido un poco más de lo que es el método experimental. Muchas gracias.